Es la noche del sábado 2 de noviembre de 2019, en el Hospital Auxilio Mutuo de San Juan, Puerto Rico. Son las 9:40 de la noche. Dentro de una habitación del piso de cuidados intensivos hay un hombre de 87 años recostado en una cama. Tiene los ojos cerrados. Respira con dificultad. Lleva más de 2 semanas hospitalizado por una falla renal que no responde a los tratamientos. Junto a él, hace apenas unos minutos, estaban sus 4 sobrinas y un hombre llamado Willy Acosta, su asistente personal desde hace 50 años. Le hablaban en voz baja. Le acariciaban las manos. Le decían que estaba bien, que podía descansar. Y entonces todos salieron del cuarto. Salieron porque la enfermera les pidió un momento. Salieron porque necesitaban respirar un poco. Salieron porque llevaban días sin dormir. Y en el instante exacto en que la puerta de la habitación se cerró, en el momento preciso en que él se quedó solo, Walter Mercado Salinas dejó de respirar. Su sobrina Danette Bennett Mercado lo contaría así, palabras textuales registradas en entrevista con el diario El Nuevo Día de Puerto Rico y reproducidas por Telemundo. Aparentemente Walter quiso morir solo y tranquilo, por aquello de evitarnos más dolor quizás. Nosotras estuvimos con él hasta el último momento y unos minutos después que nos fuimos del cuarto, falleció. Tú te quedas un segundo con esa imagen. El hombre que durante medio siglo le repartió mucho amor a 120 millones de televidentes hispanos cada noche, el ícono más reconocible de la televisión en español, el astrólogo que entraba a tu casa con sus capas brillantes y te leía el horóscopo después del noticiero, eligió morir cuando ya no quedaba nadie en el cuarto. Esperó a estar solo. Como si después de toda una vida repartiendo amor a millones de extraños, lo único que pidiera para sí mismo fuera un poco de silencio. Si tú lo veías en tu televisión, en Univisión durante los años 90, en Telemundo cuando ya pasaba de los 70, en el segmento que aparecía justo después de Primer Impacto, sabes de qué estoy hablando. Era el rostro maquillado. Eran las uñas larguísimas. Era la voz que arrastraba las R's como nadie. Era la capa que pesaba kilos y que él mismo decía que se hacía hechos por modistas que cobraban miles de dólares. Y era esa frase final, repetida como un mantra antes del corte comercial, esa frase con la que cerraba cada aparición pública. Que reciban de mí siempre paz, mucha paz, pero sobre todo mucho amor. Mucho amor. Esa fue su firma, su marca registrada, su contrato con la audiencia, y la frase que durante 50 años el hombre repartió a millones de hogares de Puerto Rico, México, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica. Pero detrás de esa frase había una historia que tú nunca supiste. Una historia que ni siquiera el documental de Netflix de 2020 se atrevió a contar completa. Una historia que sus sobrinas todavía guardan con respeto. Y que hoy, casi 7 años después de su muerte, te vamos a contar de principio a fin. Hoy vas a descubrir 4 cosas que nunca te contaron de Walter Mercado. Primero, vas a saber cómo el manager que lo construyó terminó robándole hasta su propio nombre, obligándolo a aparecer en televisión bajo el alias Shanti Ananda durante años porque legalmente ya no podía usar Walter Mercado. Segundo, vas a entender lo que ocurrió 2 días después de ganar el juicio en febrero de 2009 y por qué después de eso, aunque lo intentó muchas veces, Walter Mercado nunca volvió a tener un programa fijo de televisión. Tercero, vas a conocer a Willy Acosta, el hombre que estuvo cada día de la vida adulta de Walter a su lado, el que le ponía las capas, el que le peinaba, el que decidía qué joyas usaba, el que sus sobrinas mencionan en cada entrevista pero del que casi nadie en la prensa rosa se atrevió a preguntar a fondo. Y cuarto, vas a descubrir por qué la noche del 2 de noviembre de 2019, en el Hospital Auxilio Mutuo de San Juan, Walter Mercado tomó una decisión que ninguno de los presentes esperaba. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Pero para entender por qué un hombre que recibió el amor de 120 millones de personas decidió morir solo en un cuarto de hospital, tienes que conocer al niño que fue antes de que existiera Walter Mercado, el ícono. Y para eso tenemos que regresar a Ponce, Puerto Rico, al año 1932. A un pueblo de campo, a una familia humilde, a un niño raro al que sus vecinos llamaron desde los 6 años Walter Milagros. Walter Mercado Salinas nació el 9 de marzo de 1932.
Esa fecha es la oficial, la que aparece en los documentos, la que él mismo confirmó en su autobiografía. Pero hay una versión, repetida por la Fundación Nacional para la Cultura Popular de Puerto Rico y por varios diarios al momento de su muerte, que sostiene que en realidad él no nació en tierra firme. Habría nacido en la cubierta de un barco que viajaba entre España y Puerto Rico, durante la travesía que su madre, una catalana llamada Aída María Salinas Vidal, hacía hacia la isla. Si esa versión es cierta o no, ya no importa demasiado, pero te dice algo sobre Walter Mercado desde el primer minuto de su vida. Llegó al mundo en movimiento, entre dos lugares, sin pertenecer del todo a ninguno. Su padre se llamaba José María Mercado. Era puertorriqueño, oriundo de la ciudad de San Germán. Su madre era española, de Cataluña, mezcla de sangre que en el Puerto Rico de los años 30 era considerada exótica. Walter era el del medio de 3 hermanos, Henry, Walter y Aída Victoria, a quien la familia llamaba Cuca. Crecieron en varias fincas, primero en Ponce, después en Ceiba, después en San Juan. La familia era pobre, modesta, católica, con la mezcla de espiritualidad popular del Caribe que mezcla santos, ánimas, espíritus, plantas medicinales y oraciones de abuela. Henry Mercado lo recordaría así años después, en palabras textuales registradas durante el velatorio de Walter en 2019 por la agencia EFE. Nosotros nos criamos en varias fincas en Ponce, en Ceiba y en San Juan, y siempre estuvimos bien unidos. Era una persona que ha dado mucho por Puerto Rico. No bebía, no fumaba, era un hombre sano y ayudaba a todo el mundo. Pero Walter desde niño fue distinto. Lo dijo él mismo en el documental Mucho, mucho amor, la leyenda de Walter Mercado, dirigido por Cristina Costantini y Karem Tabsh, estrenado en Netflix en julio de 2020 después de competir en el Festival de Sundance. Walter contó que su madre, Aída, le decía algo que le marcaría para siempre. Palabras textuales reproducidas en el documental y citadas por múltiples reseñas. Ser diferente es un regalo. Ser común es ordinario. Esa frase, dicha por una madre catalana en una finca de Ponce a un niño de 6 años en 1938, fue probablemente la primera capa que Walter Mercado se puso. Una capa hecha de palabras y no de tela, pero que le duró el resto de la vida. A los 6 años pasó algo que el pueblo nunca olvidó. Lo cuenta Walter mismo en el documental. Una mañana, jugando en el patio, encontró un pájaro herido en el suelo. El pájaro no respiraba. Walter lo levantó. Lo apretó contra su pecho. Le habló. Y según contaba él, el pájaro volvió a abrir los ojos y voló. A partir de ese día, en el barrio, dejaron de llamarlo Walter. Le empezaron a decir Walter Milagros. Tú no tienes que creer en milagros para entender lo que pasa aquí. Lo importante no es si el pájaro estaba realmente muerto, ni si Walter realmente lo resucitó. Lo importante es que un niño de 6 años, en un pueblo pequeño, descubrió ese día que tenía algo que los demás no tenían. Una manera de mirar a la gente. Una presencia, un magnetismo. Eso, en lenguaje moderno, lo llamamos carisma. En lenguaje del Caribe profundo de los años 30, lo llamaron don. Y los niños con don, en esa cultura, no eran niños cualquiera. Eran tocados. Pero ese don tenía un precio. Walter no era un niño común. Le gustaba bailar. Le gustaba imitar a las mujeres que veía en el cine. Se ponía las joyas de su madre cuando ella no lo veía. Le gustaba la belleza, la moda, los colores fuertes. Y en el Puerto Rico católico, machista, rural de los años 40, un niño así era un problema. Para sus vecinos, para su padre y a veces para él mismo. Tú reconoces esa situación. Si creciste en un pueblo de cualquier parte de América Latina entre los años 30 y los 70, sabes lo que era ser un niño distinto. Sabes lo que se sentía cuando los otros niños te miraban raro. Sabes lo que era esconderse del padre. Refugiarse en la cocina con la madre. Aprender, desde muy chiquito, a ser quien los demás esperaban que fueras delante de ellos y a guardar al verdadero para cuando estabas solo. Walter Mercado vivió toda su vida con esa doble piel. Por eso después necesitó la capa, para cubrirlas a ambas. Estudió en la Universidad de Puerto Rico. Se especializó en pedagogía, en psicología y en farmacia.
Aprendió sobre la mente humana y sobre las propiedades de las plantas medicinales. Y al mismo tiempo, en paralelo, se metió al mundo del teatro y del ballet. Era compañero de baile de la comediante puertorriqueña Belda González en una academia de Ponce. Y eventualmente fundó su propia escuela de artes dramáticas, que llamó Walter Actors Studio 64. Trabajó como actor en 2 telenovelas puertorriqueñas durante los años 60, Un adiós en el recuerdo y Larga distancia. Era guapo. Era andrógino antes de que la palabra existiera en el lenguaje popular. Tenía esa cualidad rara que tu abuela describiría como un señor que parecía ángel y mujer al mismo tiempo. En 1968 ocurrió algo de lo que casi nadie habla. Walter Mercado tenía 36 años. Estaba comprometido con una mujer. Existen registros, repetidos por Univisión y por El Tiempo de Colombia tras su muerte, de que Walter tenía novia en ese momento. Una mujer cuyo nombre nunca se hizo público. Y ese año, esa mujer murió en un accidente aéreo en un vuelo entre República Dominicana y Puerto Rico. El golpe fue tan grande que Walter cayó en una depresión profunda. Dejó el teatro, dejó el ballet y se fue a la India. Recuerda este nombre: la novia que murió en el avión, la mujer cuyo nombre nunca fue publicado, la primera víctima silenciada de esta historia. Porque para entender por qué Walter Mercado evitó hablar de relaciones románticas durante el resto de su vida, por qué le respondía a la prensa con frases como «soy como Dorian Gray», tienes que recordar que en algún momento de su juventud hubo alguien. Y esa alguien murió antes de que él cumpliera 40 años. En la India estudió con un maestro espiritual conocido como Osho. Aprendió las tradiciones del sufismo, del taoísmo, del budismo zen, del budismo tibetano. Empezó a estudiar astrología no como ciencia, sino como lenguaje simbólico, como herramienta para entender lo que él ya sabía desde los 6 años, que todos somos parte de algo más grande que no se ve. Cuando regresó a Puerto Rico, en 1969, ya no era el mismo. Y tampoco le importaba hacerlo. Y entonces, una mañana, ocurrió el accidente que cambió todo. El productor de televisión Elín Ortiz dirigía un programa en Puerto Rico llamado El Show de las 12. Era un programa popular, de variedades. Esa mañana uno de sus invitados faltó. Necesitaban a alguien para llenar 15 minutos al aire en vivo. Walter estaba en los foros porque iba a promocionar una obra de teatro en la que actuaba caracterizado, con maquillaje fuerte y una capa que formaba parte del vestuario del personaje. Elín Ortiz lo vio. Le pidió que sustituyera al invitado ausente. Walter preguntó de qué podía hablar. Y Ortiz, que lo había escuchado mencionar astrología antes, le dijo simplemente: «Habla de los astros». Walter Mercado entró a cámara con la capa puesta. Empezó a hablar de los signos. Habló durante 15 minutos sin parar. Y cuando terminó, las líneas telefónicas del programa estaban colapsadas. La gente llamaba para preguntar quién era ese hombre con capa. ¿Cuándo volvía? ¿Qué decía sobre su signo? Esa misma semana, el productor Elín Ortiz le ofreció su propio segmento diario. Y así, casi por accidente, nació el personaje que durante medio siglo iba a entrar a tu sala cada noche. Pero lo que Walter no podía saber en 1969, lo que ninguno de los que estaban en el foro esa mañana podían anticipar, era que ese ascenso meteórico necesitaba algo más para convertirse en imperio. Necesitaba un hombre con visión empresarial, un hombre con contactos en Estados Unidos, un hombre que pudiera convertir a un astrólogo puertorriqueño en una marca global. Ese hombre llegó pocos años después. Lo conoció en una fiesta en San Juan. Se llamaba Guillermo Bacula, pero todo el mundo lo conocía como Bill Bacula. Bill Bacula fue al principio el ángel, el que abrió todas las puertas, el que llevó a Walter a Univisión, el que negoció los contratos para que su segmento se transmitiera en cientos de estaciones de Estados Unidos, el que convirtió las predicciones diarias de un hombre con capa en un negocio que generaba millones de dólares al año en publicidad, en llamadas a líneas psíquicas, en libros, en revistas, en mercancía. Bill Bacula fue durante casi 30 años el manager, el socio, el amigo de Walter Mercado. Y eventualmente fue también el hombre que casi lo destruyó por completo. Pero todavía no llegamos ahí. Todavía estamos en los años 70. Walter Mercado se está haciendo famoso en Puerto Rico, en República Dominicana, en Venezuela,
Bill Bakula está armando el plan para llevarlo a Estados Unidos. Y en algún momento de esa década, un joven puertorriqueño que estaba empezando a trabajar como ayudante en producciones de televisión local, un muchacho discreto, callado, de pelo oscuro y ojos atentos, fue presentado a Walter por un conocido en común. Ese muchacho se llamaba Willie Acosta. A Willie le dijeron que iba a ser el asistente personal del astrólogo, que iba a ayudarle con la ropa, con el maquillaje, con los viajes. Le dijeron que era un trabajo temporal, para unos meses. 50 años después, en una entrevista con Primer Impacto de Univisión grabada apenas unos días después de la muerte de Walter, Willie diría que aquellos meses se convirtieron en su vida entera. Palabras textuales registradas en la entrevista. He sido el asistente de Walter Mercado durante años. Era una relación muy familiar. La gente piensa que soy su amante. Pero nunca he tocado a Walter ni con un dedo, nunca en mi vida. Protejo a Walter de todo, de cualquier cosa. Recuerda ese nombre, Willie Acosta, porque dentro de unos minutos vas a entender por qué su historia es la pieza que falta de toda la leyenda de Walter Mercado, y por qué el silencio que ambos mantuvieron durante medio siglo es probablemente lo más conmovedor de esta historia. Para entender lo que vino después, lo que terminaría destruyendo a Walter Mercado en plena cumbre de su fama, tienes que conocer cómo funcionaba la industria del entretenimiento hispano en Estados Unidos a finales de los años 70 y durante los 80. Era un mundo nuevo. Era un mundo recién armado. Era un mundo construido para conquistar a una población que crecía a velocidades inmensas en Miami, en Los Ángeles, en Nueva York, en Chicago, en Houston. La cadena Univisión, originalmente llamada Spanish International Network, había empezado a transmitir en español desde Estados Unidos en 1962. Para los años 80 ya era el imperio de los medios hispanos en suelo gringo. Tenía estaciones afiliadas en cada ciudad con población latina importante. Su rival Telemundo, fundada en 1984, peleaba el mismo mercado. Y entre las dos decidían qué veía y qué no veía cada noche tu familia inmigrante en Miami, tu cuñada en Houston, tu prima en Los Ángeles. Tú tal vez fuiste parte de esa audiencia. Tal vez llegaste a Estados Unidos en los años 80 o 90. Tal vez no hablabas inglés todavía. Tal vez después de un día durísimo de trabajo limpiando casas, cuidando niños, atendiendo restaurantes, lo único que querías al llegar a tu casa era prender la televisión y escuchar a alguien hablar tu idioma. Tal vez ese alguien era Don Francisco con Sábado Gigante. Tal vez era Cristina Saralegui. Tal vez era María Celeste Arrarás. Y después del noticiero tal vez aparecía un señor con capa dorada que te miraba a los ojos y te decía: para Géminis este es tu día. Confía. Recibe mucho amor. Ese señor era Walter Mercado. Y para millones de hispanos en Estados Unidos durante los 80, los 90 y los 2000, era la voz que entraba a su sala cuando ya nadie más entraba. No tenías que creer en astrología. Solo tenías que querer que alguien te dijera que mañana iba a estar mejor. Y él lo decía. Lo decía con esa voz que arrastraba las R's, con esa pose de las manos, con esa mirada hacia la cámara que parecía que te hablaba solo a ti. En su punto más alto, según el medio especializado en cultura latina Press Reader, que citó cifras de la Associated Press tras su muerte, Walter Mercado alcanzaba a 120 millones de espectadores. Más audiencia que la final del Super Bowl. Sus segmentos diarios pasaban después de Primer Impacto, el programa estilo 60 minutos de Univisión. Y sus predicciones anuales de Año Nuevo se convirtieron, según testimonio del periodista Yolanda Machado citado en la misma fuente, en un evento que la familia hispana entera veía junta. Pero ese imperio no se construyó solo. Y aquí entra Bill Bakula. Guillermo Bakula era un hombre de negocios que entendió antes que nadie el potencial comercial de Walter Mercado. Lo conoció a finales de los años 60, según el propio Bakula contó en el documental de Netflix, en una consulta astrológica privada que le pidió. Salió de esa consulta convencido de que tenía delante a una mina de oro. Palabras textuales de Bakula en el documental, citadas por el medio Actitud Fem. Te hacía parar. Tenía la cualidad de hacerte parar. Así que le pedí una consulta astrológica con él y fue increíble. Bakula se convirtió en el manager. Y al principio, durante años, todo funcionó. Bakula consiguió contratos en estaciones de televisión hispana en Estados Unidos. Negoció publicidad.
Coordinó libros, revistas, productos con la imagen de Walter. Mercado pasó de ser un astrólogo conocido en Puerto Rico a ser una figura panhispana. Y mientras tanto, Bakula se hacía rico junto con él. En 1995, Bakula le presentó a Walter un nuevo contrato. Era un contrato extenso, lleno de cláusulas legales, redactado en inglés. Walter, según contaría después con dolor en el documental de Netflix, lo firmó sin leerlo. Sus abogados le dijeron que estaba bien. Bakula le dijo que era una formalidad. Y él, que confiaba en el hombre que durante más de 20 años había sido su socio, su amigo y su manager, firmó. Lo que Walter Mercado no sabía mientras estampaba su firma esa tarde, lo que sus abogados no le explicaron porque tampoco lo entendieron bien, era esto. Aquí viene lo primero que te prometí. Ese contrato cedía a la empresa de Bakula, BART Enterprises International, los derechos completos sobre el nombre Walter Mercado, sobre su imagen, sobre todas las grabaciones pasadas y todas las grabaciones futuras de su trabajo. A perpetuidad. Sin reserva. Si Walter Mercado quería usar su propio nombre en cualquier proyecto, necesitaba autorización de Bakula. Si quería aparecer en televisión, los derechos los cobraba Bakula. Si quería sacar un libro, un disco, una predicción anual, el dueño legal del nombre Walter Mercado era BART Enterprises. No Walter Mercado. Lo digo despacio para que se entienda. El hombre que durante décadas fue Walter Mercado, el rostro de las capas, el astrólogo de las estrellas, dejó de ser el dueño de su propio nombre en 1995, con una sola firma, a los 63 años de edad. Esto está documentado en la sentencia de la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos en el caso Walter Mercado Salinas Astromundo Incorporated contra BART Enterprises International Limited, 2011. Cualquier persona puede leer el expediente. Está disponible en FindLaw, el portal jurídico estadounidense. Tú has visto esta historia antes. La has visto en tu propia familia o en la de un vecino. Esa persona mayor que confía en un sobrino, en un yerno, en un amigo abogado, y firma un papel sin leerlo porque ya no tiene fuerzas para revisar letra chica. Esa persona que años después descubre que ha quedado al borde de la calle, sin casa, sin cuenta, sin nombre. A Walter Mercado le pasó exactamente eso, pero en escala industrial. La diferencia es que él tenía millones de dólares en juego. Lo demás es la misma historia. Un hombre mayor, una firma sin leer, una vida entera de trabajo en manos ajenas. Durante años, Walter siguió trabajando bajo ese contrato sin protestar demasiado. El dinero seguía llegando. La fama seguía creciendo. Bakula además explotó el archivo de Walter de una manera muy lucrativa. Reciclaba viejas predicciones astrológicas, las presentaba como nuevas y las vendía a cadenas de televisión que las pasaban como contenido fresco. Esto Walter lo confirmó después en el documental con frustración palpable, según reseñó el medio Actitud Fem. No estaba bien. Pero no pude detenerlo porque en el nuevo contrato él tenía el control de todo el material. Mientras tanto, Walter Mercado vivía. Su mansión en el sector de Cupey, en San Juan, era el centro de su universo. Una casa enorme, mitad museo, mitad templo, mitad hogar, llena de capas de todos los colores, de joyas que parecían de utilería pero algunas eran auténticas, de retratos suyos en distintas etapas, de altares de varias religiones que él mezclaba sin prejuicio. Según testimonio de quienes lo visitaron y de los reportajes que cubrieron su muerte, Walter llegó a tener más de 2.000 capas en su colección personal. Algunas costaban miles de dólares. Una, según una predicción suya, fue diseñada por el modista italiano Versace. En esa mansión vivía con sus animales, con su personal de servicio y con Willy Acosta. Willy le ponía las capas. Willy le ajustaba las joyas. Willy decidía con él qué color iba con qué energía del día. Y Willy era también el primero en levantarse cuando Walter tenía pesadillas. Lo dijo el mismo Walter en el documental, con esa franqueza tranquila que tenía hablando de quienes amaba. Palabras textuales reproducidas por la prensa gráfica y prensa libre. Amo a mi familia, pero Willy está siempre conmigo, me ayuda con mi ropa, mi vestuario. Él sabe todo, todos mis secretos. Todos sus secretos. Esa frase es importante. Rétenla.
Porque cuando lleguemos a la tercera promesa del video, vas a entender por qué Walter eligió esa palabra, en plural, secretos, y no en singular. Mientras tanto, en la cima de su fama, Walter cargaba algo que tampoco se contaba mucho en los noticieros. Su madre, Aída Salinas, esa mujer catalana que le había dicho de niño que ser diferente era un regalo, había envejecido. Vivía con él. Y según testimonios de la propia familia recogidos en el documental, fue la persona más importante de la vida de Walter. Cuando ella murió, Walter quedó devastado. Era ya un hombre maduro, lleno de fama. Pero su mamá había sido la única persona que lo conocía desde antes de la capa. Desde antes del nombre. Desde antes de Shanti Ananda. Desde antes de los 120 millones de espectadores. Si tú has perdido a tu madre, sabes exactamente de lo que estamos hablando. Sabes que cuando se va la persona que te conoció desde antes de que fueras alguien para el mundo, una parte de ti se queda huérfana para siempre. No importa cuánta gente te quiera. No importa cuánto te aplaudan. Esa mirada que solo tu mamá podía darte, esa mirada que veía al niño debajo del adulto, esa mirada se apaga el día que ella se va. Y nadie te puede devolver. Walter quedó con sus hermanos Henry y Aída Victoria, con sus sobrinas Danette, Betty, Aída e Yvonne Benet Mercado, con sus sobrinos Carmen, María del Rosario y Henry Mercado Jr. Esa fue su familia de toda la vida. Las 4 hermanas Benet fueron, en palabras de la propia Danette, al diario El Nuevo Día en 2019, las hijas que nunca tuvo. Palabras textuales. A quien no le dio hijos, le dio sobrinos. A todos nos trató por igual, con tanto amor, ternura y nos complació en todo. Pero las sobrinas eran sobrinas. Eran las hijas de sus hermanos. Y en la casa de Coupey, en la mansión llena de capas y joyas, en las noches largas en que Walter se quitaba el maquillaje y se quedaba mirando el techo, el único hombre que estaba con él era Willy Acosta. Y Willy durante medio siglo no se fue nunca. Entonces, en algún momento entre 2000 y 2006, algo cambió en el sistema. El dinero de las inversiones que Walter había hecho con Bakula empezó a llegar tarde, o a no llegar. Walter, que ya tenía más de 70 años, empezó a hacer preguntas. Quería revisar las cuentas. Quería entender por qué su nombre aparecía en productos que él no había autorizado. Quería saber por qué había contratos cerrados a sus espaldas. Y Bakula, según el propio Walter, dejó de responder. O respondía con evasivas, o con explicaciones técnicas que Walter no entendía y que sentía que escondían algo. En 2006, Walter Mercado tomó la decisión más drástica de su vida. Cortó relación con Bart Enterprises. Le dijo a Bakula que no iba a seguir cumpliendo el contrato. Y Bakula, que durante 30 años había sido su manager y su amigo, lo demandó. Por $6 millones, por incumplimiento contractual y por daños y perjuicios. Pero lo peor todavía no era la demanda. Lo peor era esto. Bart Enterprises era el dueño legal del nombre Walter Mercado. Eso significaba que mientras durara el juicio, Walter no podía aparecer en televisión usando su propio nombre. No podía vender libros con su nombre. No podía hacer predicciones bajo el nombre Walter Mercado. El hombre más famoso del horóscopo en español acababa de ser borrado, legalmente, de su propia identidad. Walter, con 74 años, hizo algo que casi nadie sabe que hizo. Adoptó un nuevo nombre. Uno espiritual. Le dijo a la prensa que durante una meditación profunda había recibido la revelación de un nuevo nombre, en sánscrito, que significaba paz y felicidad. Lo llamó Shanti Ananda. Y durante los siguientes 6 años, mientras el juicio se prolongaba en cortes de Florida y de Puerto Rico, Walter Mercado dejó de existir oficialmente como marca. En su lugar había un señor de pelo largo que se llamaba Shanti Ananda y que aparecía esporádicamente en algunos programas para hablar de espiritualidad. Tú no sabías por qué había desaparecido. Lo notaste. En algún momento después de Primer Impacto dejó de aparecer Walter Mercado. El segmento se acortó. Después se eliminó. Apareció algún sustituto que no tenía la magia. Y tú, en tu casa de Miami o de Hialeah o de Brooklyn o de East Los Ángeles, te quedaste sin tu compañero de las noches. Pero nunca te explicaron por qué. La prensa rosa cubrió el caso de mala manera, con titulares confusos. Y muchos de los espectadores hispanos en Estados Unidos asumieron simplemente que ya estaba viejo,
que había decidido retirarse. Lo que parecía retiro era en realidad un litigio prolongado, un robo legalizado, el momento en el que el sistema del entretenimiento hispano en Estados Unidos, ese sistema que durante décadas le había permitido a Walter Mercado entrar a cientos de millones de hogares, le mostraba su otra cara. La cara que tomaba a una figura, la exprimía, le robaba el nombre y la dejaba afuera cuando ya no servía para generar más dinero. Lo que vino después fue el momento más feo y al mismo tiempo más decisivo de toda su carrera. El juicio Walter Mercado contra BART Enterprises. 3 semanas en una corte de Miami. Walter sentado en una silla, escuchando a abogados pelearse en inglés por su nombre. Bakula declarando del otro lado de la mesa, mirándolo a los ojos. Y después de todo eso, una decisión del jurado en febrero de 2009. Una decisión que cambió la vida de Walter Mercado por última vez. Y que le costó a su cuerpo un precio del que casi no se habla. El juicio Walter Mercado Salinas Astromundo Incorporated contra BART Enterprises International Limited se llevó a cabo en una corte federal de distrito en Florida durante febrero de 2009. 3 semanas. 22 días hábiles. Decenas de horas de testimonios. Cientos de documentos presentados como evidencia. Walter Mercado tenía 76 años cuando entró a esa sala. Vestía traje oscuro, sobrio, sin capa. Llevaba uñas largas y joyas modestas. Sus abogados lo habían instruido. No podía aparecer en la corte como su personaje. Tenía que aparecer como ciudadano común, como Walter Mercado Salinas, contribuyente, demandante, ser humano. Bill Bakula estaba del otro lado de la sala. 30 años de socio, 30 años de manager, 30 años de cenas, viajes, decisiones tomadas juntos. Y en febrero de 2009 se miraban como 2 enemigos que ya no podían fingir más. Tú tal vez nunca has estado en una corte, pero si alguna vez has tenido un pleito legal con alguien que fue cercano, con un hermano que se quedó con la herencia, con un socio que se llevó el negocio, con un cónyuge que te traicionó, ¿sabes lo que es entrar a un cuarto donde las personas que un día confiaste con tu vida se sientan a 3 metros de ti y te miran como si nunca te hubieran conocido? Esa es una soledad muy específica. La soledad que viene de descubrir que la gente que tenías al lado nunca fue exactamente lo que tú creías. Walter Mercado vivió esa soledad durante 3 semanas en Miami. Y Willie Acosta, según testimonios recogidos en el documental de Netflix y en entrevistas con sus sobrinas, estuvo con él cada día. En el hotel donde se hospedaban durante el juicio, en el desayuno de la mañana, llevándole el café, ayudándole con la corbata, acompañándolo al carro que lo llevaba a la corte. Pero no podía entrar a la sala con él. La ley solo permite a los abogados de la defensa. Así que Walter, durante esas 3 semanas, escuchó a desconocidos hablar de su vida, decidir sobre su nombre, juzgar su trabajo, sin nadie de confianza al lado. Aquí viene lo segundo que te prometí. El 5 de febrero de 2009, después de 3 semanas de juicio, el jurado emitió su veredicto. Lo informó el periódico El Informador de México el mismo día. El jurado encontró que Walter Mercado no había actuado de mala fe al terminar su relación con BART Enterprises International en 2006. Lo eximieron de la responsabilidad de pagar los $6 millones que Bakula reclamaba. Walter Mercado ganó. Salió de la corte ese día con una sonrisa que aparece en las fotografías de la época. Una sonrisa más liviana que las que se le habían visto durante todo el juicio. Habló con la prensa que esperaba afuera. Dijo algunas palabras, citadas por Wikipedia con referencia a fuentes contemporáneas, que resumen todo lo que sentía después de 6 años de litigio. Palabras textuales. Trabajé por muchos años y di algunas concesiones sin pensar mucho en la maldad humana. La maldad humana. Esa fue su definición final de lo que le había pasado con Bakula. No fraude, no estafa, no incumplimiento contractual. Maldad humana. Como si todo el sistema legal complicado fuera en el fondo solo un nombre técnico para algo más simple y más doloroso, que la persona en quien confió lo traicionó. Subió al carro, volvió al hotel, cenó con Willie y se fue a dormir. 2 días después, su corazón colapsó. El 7 de febrero de 2009, Walter Mercado sufrió un ataque cardíaco.
La información está documentada en múltiples fuentes, incluida la sentencia federal posterior, la enciclopedia Wikipedia, el medio Donde Ir, que cubrió la situación en su momento, y los reportajes que aparecieron tras el estreno del documental de Netflix en 2020. Fue trasladado de emergencia. Lo intubaron. Estuvo varios días en condición delicada. Sobrevivió. Pero Walter Mercado nunca volvió a ser el mismo. Lo dijo él mismo en el documental. Lo dijeron sus sobrinas en entrevistas posteriores. Lo dijeron sus médicos. El cuerpo de un hombre de 76 años no aguanta 3 semanas de juicio, 6 años de litigio acumulado, 30 años de carrera mediática constante y la traición de su socio más cercano sin pagar un precio. Y ese precio fue su corazón. Tú has conocido esta historia en tu propia familia. Esa abuela que aguantó toda la vida con dignidad y a la que se le subió la presión el día que firmó la separación. Ese tío que sostuvo a todo el mundo durante décadas y le dio un derrame cuando por fin se sentó a descansar. Esa amiga que trabajó hasta los 70 y se enfermó 2 meses después de jubilarse. El cuerpo aguanta lo que el alma le pide que aguante. Y cuando el alma por fin baja la guardia, el cuerpo se permite caer. Eso fue lo que le pasó a Walter Mercado 2 días después de ganar el juicio. Después del infarto, Walter intentó muchas veces volver a la televisión. Hizo apariciones en Telemundo. Concedió entrevistas. Lanzó libros. Pero nunca recuperó un programa fijo. Algo se había roto. Físicamente su cuerpo ya no respondía igual. Empezó a usar bastón. Después silla de ruedas en algunas apariciones. El maquillaje, que siempre había sido parte del personaje, ahora cubría también las marcas de la edad y de la enfermedad. Y entretanto el juicio había acabado con la mitad de su fortuna. En honorarios legales, en consultorías, en viajes a Miami, en 6 años de negocio detenido mientras él no podía usar su propio nombre. En 2013, después de otra ronda de negociaciones legales, Walter Mercado y BART Enterprises llegaron a un acuerdo definitivo. El acuerdo está documentado por Primera Hora de Puerto Rico. Bacula le devolvía a Walter los derechos completos sobre su nombre y su imagen, con una excepción. BART Enterprises podría seguir usando el nombre Walter Mercado para productos relacionados con juegos en mercados internacionales, salvo en el de Puerto Rico. Walter recuperó su nombre, pero no recuperó la televisión, ni la energía, ni los años. A partir de 2013, Walter Mercado vivió esencialmente recluido en su mansión de Cupey en San Juan. Recibía visitas, daba entrevistas ocasionales. Sus sobrinas iban a verlo. Willy Acosta seguía ahí, todos los días, ayudándolo a vestirse, a peinarse, a recibir a los pocos visitantes que aceptaba. Y en el resto del tiempo, Walter veía televisión, leía, meditaba, miraba sus capas guardadas en armarios enormes, leía el horóscopo de mañana que ya tenía planificado con meses de adelanto y conversaba con sus animales. Esto es importante porque a partir de aquí, la vida de Walter Mercado se vuelve un capítulo silencioso. Mientras tu hijo de 40 años pensaba que el astrólogo de las capas se había retirado por decisión propia, mientras tu nieta de 25 años descubría memes de Walter Mercado en TikTok y los compartía sin saber quién era el señor de los memes, el señor real estaba en una mansión de Puerto Rico envejeciendo en silencio, aprendiendo a moverse con un caminador, después con una silla de ruedas, sin nadie que se ocupara de él salvo Willy y sus sobrinas. A principios de 2019, Walter sufrió una caída doméstica, de esas que tienen los ancianos en sus propias casas. Lo recogió Willy. Lo llevaron al hospital. Lo revisaron. Le encontraron problemas en la columna vertebral. Le recomendaron reposo. Walter volvió a casa. Pero a partir de esa caída, según relató después Omar Matos, publicista de la familia, en entrevista con el programa Un Nuevo Día de Telemundo, la salud de Walter empezó a deteriorarse de forma constante. Ya no era solo la columna, eran los riñones, era el corazón, era todo el cuerpo de un hombre de 87 años que llevaba 10 años cargando las consecuencias del juicio y del infarto. A mediados de octubre de 2019, Walter fue hospitalizado en el Hospital Auxilio Mutuo de San Juan. 15 días aproximadamente. Sus sobrinas se turnaban para acompañarlo. Willy iba todos los días.
y los médicos sabían lo que la familia todavía no quería aceptar. Su organismo ya no estaba respondiendo. La falla renal era progresiva. Ya no había forma de revertirla. Lo único que se podía hacer era acompañar. En esos últimos días en el hospital, según declaró después Danette Bennett en entrevistas a diversos medios, Walter recibió a quienes él quería ver. A sus sobrinas, una por una. A Willie. A algunos sobrinos más distantes. A un sacerdote. Y a algunas personas del círculo cercano. Pero no a la prensa. Nadie afuera del círculo íntimo supo lo que estaba pasando hasta el día siguiente a su muerte. Te paro un segundo. Te paro porque quiero que pienses en algo. Walter Mercado en ese momento era una figura conocida por unos 120 millones de personas en todo el mundo hispano. Tenía amigos famosos. Tenía admiradores en lugares de poder. Tenía un Wikipedia con docenas de enlaces internacionales. Tenía un documental en producción de Netflix que se iba a estrenar al año siguiente. Y en sus últimos días, las únicas personas que estuvieron con él en el cuarto del hospital fueron 4 sobrinas, un asistente personal que había estado con él durante medio siglo, un sacerdote y 2 hermanos ancianos. Tú entiendes lo que significa eso. Significa que toda la fama, todas las capas, todas las predicciones, todos los 120 millones de espectadores, todo el aplauso, no se traduce en compañía cuando llega el final. Significa que tu sobrina con la que viste crecer, esa que en algún momento te pareció lejana, esa que un día se mudó a otra ciudad y dejaste de ver tanto, va a ser la mano que sostenga la tuya cuando tu cuerpo empiece a apagarse. Significa que el amor masivo no sustituye al amor cercano. Y significa que muchos hombres y mujeres que tu generación admiró desde la televisión murieron rodeados de menos gente de la que tú probablemente vas a tener al final. Por eso es importante, mientras todavía hay tiempo, decirle a tu familia que la quieres. Walter Mercado, durante toda su vida pública, dijo mucho amor a millones de extraños. Y se quedó sin tiempo para decirlo cara a cara, cuanto a la gente con la que de verdad importaba. Pero todavía no llegamos al cuarto pacto. Todavía nos falta entender, antes de que Walter cierre los ojos esa noche del 2 de noviembre, quién es el hombre que estuvo cada día de su vida adulta a su lado. Quién es el único hombre que vio a Walter Mercado sin la capa, sin el maquillaje, sin las uñas largas, sin las joyas, sin el personaje. Y por qué la prensa rosa hispana, durante medio siglo, hizo todo lo posible por convertirlo en un chiste cuando en realidad era, probablemente, la historia de amor más larga y más callada del entretenimiento en español. Willie Acosta. El asistente. El amigo. El hombre que sabía todos sus secretos. Aquí viene lo tercero que te prometí. Para entender quién fue Willie Acosta en la vida de Walter Mercado, tienes que retroceder al Puerto Rico de los años 70. Walter ya era famoso en la isla. Estaba apenas empezando a expandirse al mercado hispano de Estados Unidos. Necesitaba a alguien que se ocupara de los miles de detalles cotidianos de un hombre que vivía con la imagen como su producto principal. Las capas que pesaban 5 o 6 kilos. Las joyas que había que coordinar con cada outfit. El maquillaje que tomaba más de 1 hora aplicar. El cabello, las uñas, los accesorios, los zapatos, los anillos. Walter Mercado en pantalla era el resultado de un equipo. Pero detrás del equipo había una sola persona que decidía todo. Willie Acosta llegó alrededor de 1969, según fuentes diversas, incluyendo el portal estadounidense The Cinemaholic y Distractify, que reseñaron a profundidad el documental de Netflix. Era unos años más joven que Walter. Puertorriqueño, de San Juan, callado, discreto, trabajador. Empezó haciendo tareas pequeñas, traer el café, coordinar los horarios, recoger los trajes de los modistas. Y poco a poco, en pocos meses, se convirtió en la persona indispensable. El asistente, la mano derecha, el hombre que sabía qué capa iba con qué predicción. Durante 50 años, Willie Acosta no se fue. 50 años. Es la cifra que él mismo confirmó en entrevista con Primer Impacto el 6 de noviembre de 2019, 4 días después de la muerte de Walter. 50 años despertándose para ayudar a Walter a desayunar. 50 años acompañándolo a los foros. 50 años viajando con él a Miami, a Nueva York, a Los Ángeles, a México, a República Dominicana, a Colombia,
50 años cargando capas, joyas, libros, equipaje de un hombre que viajaba con 40 maletas para un viaje de una semana. 50 años escuchando sus monólogos, sus quejas, sus alegrías, sus miedos. Tú no tienes que ponerle etiqueta a eso para entender lo que fue. Tú sabes lo que significa estar al lado de una persona durante 50 años. Tú sabes que en 50 años hay alegrías, hay peleas, hay reconciliaciones, hay días en que se odian un poquito, hay días en que se aman tanto que no caben en una sola conversación. Tú sabes que en 50 años, sin importar cómo lo llames legalmente, hay una vida compartida. Y Walter Mercado tuvo eso con Willy Acosta. El nombre que cada quien le ponga es asunto suyo. Lo que esa relación fue, ellos dos eran los únicos que lo sabían realmente. La prensa rosa hispana hizo, durante décadas, todo lo posible para reducir esa relación a un chiste. Programas de farándula en Miami, en México, en Argentina, hacían bromas. Comediantes imitaban a Walter Mercado con gestos exagerados y voces afeminadas. Periodistas en Univisión y en Telemundo durante entrevistas en vivo le preguntaban con sonrisa burlona si tenía novia, si se iba a casar, si era homosexual, si Willy era su pareja. Walter respondía siempre de la misma forma, con dignidad, con paciencia, con una frase preparada que se convertía en escudo. Según testimonios recogidos por la página argentina, Página 12, en una reseña del documental de Netflix, Walter respondía a esas preguntas con frases como: soy asexual, hago el amor con mi ropa, con las flores, con la vida, canalizo con mi público. Otra frase que repitió durante años, cuando alguien insistía demasiado, la registró Listín Diario de República Dominicana al cubrir su funeral. Soy como Dorian Gray, en referencia al personaje de la novela de Oscar Wilde, ese ser eterno, andrógino, que vivía fuera de las categorías comunes. Y a la pregunta favorita de los periodistas vulgares, esa pregunta de si era virgen, Walter dio una respuesta que aparece en el documental de Netflix y que repitió varias veces durante su vida. Esa respuesta la documentó el crítico Richard Roper en el Chicago Sun-Times durante su reseña del filme. Walter, ya pasado los 80 años, sentado en su silla en su mansión de Coupey, con una sonrisa traviesa, miraba a cámara y decía, palabras textuales: el único en la ciudad. El único en la ciudad. 3 palabras. Una sonrisa. Y la conversación se acababa. Esa era su forma de defenderse de medio siglo de impertinencia. Esa era su capa más resistente. No la dorada con bordados Versace, sino la frase corta que callaba la pregunta sin contestarla. Y mientras Walter respondía con estilo, mientras Willy servía café en otra habitación, mientras las sobrinas miraban desde fuera con respeto pero sin meterse demasiado, la verdad era esto. Walter Mercado se definía a sí mismo como andrógino. Esa palabra, andrógino, la usó él durante toda su carrera. No homosexual, no bisexual, no heterosexual. Andrógino, que significa que contiene los dos, que está más allá, que escapa a la clasificación. Y dijo algo más, en el documental de Netflix, que muchas reseñas pasaron por alto. El medio chileno Vice lo recogió bien. Walter dijo, hablando de cómo lo veían los periodistas de los años 70 y 80. Palabras citadas en la reseña. Imaginen a un joven de 20 años en la actualidad que dijera, les leeré el horóscopo, soy no binario y asexual. Sería famoso en Instagram. Esa frase tiene una tristeza muy fuerte si la lees con cuidado. Es la frase de un hombre que entendió, demasiado tarde, que llegó al mundo 30 años antes de que ese mundo estuviera listo para él. Si Walter Mercado hubiera nacido en 1995 en vez de 1932, todo habría sido distinto. No habría tenido que esconderse. No habría tenido que inventar el alias Shanti Ananda. No habría tenido que responder con frases enigmáticas a preguntas burlonas. Pero le tocó la época que le tocó. Y dentro de esa época, dentro del Puerto Rico católico y machista de los 40, dentro del Estados Unidos hispano homofóbico de los 70, dentro de las redacciones de farándula de los 90, que reducían todo a chisme, Walter Mercado inventó una forma de ser que era radical, pero sin ser confrontacional. Predicó amor. Repartió paz. Y se vistió de tal forma que era imposible no notarlo, pero también imposible reducirlo a una categoría simple.
Willie Acosta en el documental de Netflix dijo una frase corta, traducida y reproducida por la prensa gráfica. Palabras textuales. Era una relación muy familiar. Nunca he tocado a Walter ni con un dedo, nunca en mi vida. Protejo a Walter de todo, de cualquier cosa. Toma esa frase, pásala por tu memoria y pregúntate algo. Si un hombre llamado Willie hubiera estado 50 años al lado de una mujer llamada Aurora, ayudándole a vestirse cada mañana, viajando con ella a todas partes, durmiendo en habitaciones contiguas, recogiéndola del hospital cuando se caía, llevándole café al desayuno, escuchando sus secretos, defendiéndola de la prensa, lavándole las heridas cuando llegaba a casa después de un día difícil, esa pareja, sea cual sea la naturaleza específica de su vínculo, sería considerada un matrimonio. 50 años no se pasan al lado de nadie sin que exista entre dos personas algo profundo. Tenga nombre o no lo tenga. Tenga firma legal o no. Tenga vida sexual o no. Tú has visto esas relaciones. En tu propio pueblo. En tu propia familia. Esas dos amigas solteras que vivieron juntas toda la vida y todos en el barrio sabían, pero nadie decía. Esos dos solteros que compartían finca, animales, decisiones, y a quienes el cura del pueblo bautizó como compadres, aunque no eran nada legalmente. Esas parejas que tu abuela llamaba con cariño los inseparables, sin meterse nunca a calificar. Esa fue una forma de amar que el mundo católico latinoamericano siempre toleró sin nombrar. Y Walter Mercado con Willie Acosta, sea cual sea la categoría exacta que cada uno quiera asignarle, fue parte de esa larguísima tradición de vínculos profundos que existieron sin necesitar permiso de nadie. Cuando Walter murió, Willie escribió una despedida pública. El 5 de noviembre de 2019, en Facebook, publicó un mensaje que el portal Distractify recogió en inglés y que muchos medios hispanos tradujeron. Palabras textuales del original en español. Querido amigo y hermano Walter, no encuentro palabras para expresarte lo mucho que te quise, te quiero y te seguiré queriendo. En esa carta Willie dijo que si pudiera reencarnarse y volver a trabajar otros 50 años al lado de Walter, lo haría sin pensarlo. Esa frase, dicha por un hombre que durante medio siglo había sido descrito por la prensa rosa como el chofer, el ayudante, el sirviente, el supuesto amante, el secreto del astrólogo, esa frase reescribió 50 años de chismes con 14 palabras. Si pudiera volver, lo haría otra vez. 50 años más. Igual. Esa es la definición práctica de una vida completa al lado de alguien. Y eso es lo que tuvo Walter Mercado. No matrimonio. No tampoco una pareja sentimental en el sentido convencional, según lo que ambos siempre dijeron en público. Tuvo a Willie, que es algo más raro y más difícil de explicar, pero también más sólido que muchos matrimonios que duran 80 años. Y mientras Willie escribía su despedida pública en redes sociales, las 4 sobrinas Benet Mercado se preparaban para tomar las decisiones que iban a marcar el legado de su tío. Danette, Betty, Aida e Yvonne ya tenían años trabajando con Walter en lo que él llamaba el grupo Walter Mercado. Eran las que ayudaban con el horóscopo diario que se publicaba en su página web. Eran las que recibían a los periodistas que su tío ya no podía atender en persona. Y eran, según testamento que la prensa puertorriqueña reseñó tras su muerte, las principales herederas de su patrimonio, junto con sus hermanos Henry y Aida Victoria y sus otros sobrinos Carmen, María del Rosario y Henry Mercado Jr. Pero aquí hay otra ironía amarga. Walter Mercado, según estimaciones del portal Celebrity Net Worth citadas por El Universal y sin embargo, dejó un patrimonio de aproximadamente $10 millones al morir. 10 millones. Para un hombre que en su mejor momento alcanzaba a 120 millones de espectadores. Para un hombre que durante 30 años generó cientos de millones de dólares para BART Enterprises, para Univision, para revistas, para libros, para empresas de telefonía psíquica que utilizaban su nombre, Walter Mercado terminó sus días como un millonario modesto, que es decir, alguien que terminó con una porción muy pequeña de todo lo que su carrera generó. Si te preguntas dónde fueron a parar los millones de dólares restantes, la respuesta está en los expedientes del juicio contra BART Enterprises. La respuesta está en las décadas de explotación de su archivo. La respuesta está en la red de amigos psíquicos, esa empresa de líneas telefónicas 900 que usaba el nombre de Walter en los años 90 para cobrarle dólares por minuto a inmigrantes hispanos vulnerables.
una empresa con la que Walter terminó asociado por contrato, pero que el mismo Chicago Sun-Times describió como una estafa descarada contra audiencias ingenuas con dificultades financieras. Esa también es parte del sistema. Esa también es parte de la historia que la prensa rosa nunca contó completa. Pero la cuarta promesa que te hice al principio, esa última promesa, no es sobre dinero. Es sobre la decisión que Walter tomó esa noche del 2 de noviembre en su cuarto del Hospital Auxilio Mutuo de San Juan. La decisión de morir cuando sus sobrinas salieron del cuarto. La decisión que ellas, semanas después, intentaron explicar a la prensa con palabras que no terminaban de ajustarse. Y la decisión que en sí misma define todo lo que Walter Mercado fue. Como artista, como hombre, como ícono y como ser humano. Aquí viene lo cuarto que te prometí. La noche del sábado 2 de noviembre de 2019, Walter Mercado llevaba ya varios días sin poder hablar mucho. Su respiración se había vuelto irregular. Los riñones estaban fallando definitivamente. Los médicos le habían dicho a la familia que era cuestión de horas. Sus 4 sobrinas, Danette, Betty, Aida e Yvonne Bennett Mercado, llevaban más de 2 semanas turnándose en el cuarto. Mañana, tarde y noche, según declaraciones de la propia Danette al diario El Nuevo Día. Willie Acosta también estaba. Llevaba más de 2 semanas en el hospital, según las mismas declaraciones, durmiendo en sillas, esperando, acompañando. Esa noche, alrededor de las 9:30, las sobrinas y Willie estaban todos en el cuarto. Walter llevaba horas con los ojos cerrados. Respiraba con dificultad. Las sobrinas hablaban en voz baja entre ellas. Willie le sostenía la mano. Y entonces, la enfermera entró. Les pidió un momento para realizar un procedimiento de rutina. Las sobrinas y Willie salieron del cuarto. Salieron al pasillo del hospital. Tal vez fueron al baño. Tal vez compraron café. Tal vez se quedaron afuera respirando 2 minutos antes de volver a entrar. Cuando la enfermera salió del cuarto y les avisó que podían volver a entrar, Walter Mercado ya había muerto. Habían pasado, según el cálculo de Danette, unos pocos minutos. Exactamente el tiempo que las personas que más lo amaban en este mundo estuvieron fuera de la habitación. Exactamente el tiempo que él necesitaba estar solo. Danette lo contó en entrevista con el diario El Nuevo Día. Lo repitió Telemundo en sus programas de espectáculos. Lo recogieron Caracol, Hola e Infobae. Palabras textuales que en distintas versiones se repitieron en cada uno de esos medios. Aparentemente Walter quiso morir solo y tranquilo, por aquello de evitarnos más dolor, quizás. Nosotras estuvimos con él hasta el último momento y unos minutos después que nos fuimos del cuarto, falleció. Fíjate qué tan sabio era. Él esperó a que sus sobrinas estuvieran fuera del cuarto para él fallecer. Esa interpretación, la que hicieron sus sobrinas con todo el cariño del mundo y todo el dolor de quienes acaban de perder a alguien, es probablemente la verdad. Walter Mercado, hasta el último momento, eligió no causarles dolor. El hombre que durante 50 años había repartido mucho amor a millones, en el último gesto de su vida, eligió no cargar a sus sobrinas con la imagen del momento exacto de su muerte. Se fue cuando ellas no podían verlo irse. Tú piensa en lo que eso significa. Tú piensa en la fuerza interior que se necesita para, en tus últimos minutos de vida, todavía estar pensando en proteger a alguien más. Para todavía estar haciendo un gesto de amor. Para todavía estar dando, en lugar de pedir. Walter Mercado se murió como vivió, dándole un regalo a los suyos. El último regalo. El regalo de no tener que verlo morir. Si hay un momento en esta historia que defina quién fue Walter Mercado Salinas, no son los 120 millones de espectadores, ni las capas de Versace, ni las predicciones famosas, ni el documental de Netflix. Es ese minuto de soledad voluntaria en un cuarto del Hospital Auxilio Mutuo de San Juan. Ese minuto donde el hombre que repartió amor toda su vida finalmente decidió darse a sí mismo el regalo de un final tranquilo, sin testigos cercanos, sin presión, sin más obligación que la de irse en paz. Los funerales se hicieron entre el 6 y el 10 de noviembre. Lo velaron en la funeraria Puerto Rico Memorial de Santurce. Después le rindieron homenaje de cuerpo presente en el Ateneo puertorriqueño, por su aporte a las artes escénicas de la isla.
El sepelio fue el viernes 8 de noviembre en el cementerio señorial Memorial Park, en el sector de Coupey, cerca de la mansión donde había vivido las últimas décadas de su vida. Miles de personas pasaron por el velatorio. Llegaron desde Estados Unidos, desde República Dominicana, desde Venezuela, desde Colombia, desde México. Mujeres mayores que lo habían visto en televisión durante 50 años. Jóvenes que lo conocían por los memes. Hombres que llegaron sin querer admitir cuánto significaba para ellos. Hijos que llevaban a sus padres en silla de ruedas porque querían despedirse del hombre que les había acompañado las noches de su vida. Le pusieron flores. Encendieron velas. Rezaron. Algunos cantaron. Otros simplemente lloraron en silencio. Y dentro del ataúd, Walter Mercado fue enterrado vestido con una de sus capas. Esa información fue confirmada por sus sobrinas a varios medios. Una capa dorada, brillante, con los detalles que su asistente Willy Acosta había seleccionado especialmente para esa última aparición pública. Porque Walter Mercado no se iba a ir a la tumba como un señor cualquiera. Se iba a ir como Walter Mercado, con la capa que era parte de él desde aquel día de 1969 en que entró por primera vez al foro del show de las 12. Después de la muerte de Walter, sus sobrinas empezaron a construir el legado. Las 4 hermanas Bennett anunciaron, a través del diario El Nuevo Día, que su tío había dejado terminado el horóscopo anual de 2020, que iban a seguir publicando sus predicciones diarias en el sitio web oficial del astrólogo, y que tenían planes de transformar la mansión de Coupey en un museo Walter Mercado, conservando las más de 2.000 capas y las miles de joyas y objetos personales del astrólogo. Y mientras la familia hacía planes, en julio de 2020, Netflix estrenó el documental Mucho, mucho amor, la leyenda de Walter Mercado. Lo dirigieron Cristina Costantini y Kareem Tabsh. Se presentó primero en el Festival Sundance, en enero de 2020, donde fue muy elogiado. Y cuando se estrenó en Netflix Global, le devolvió a Walter Mercado lo que la prensa hispana le había negado durante medio siglo: el respeto, la dimensión, el espacio para contar su historia con sus propias palabras. El documental fue su última obra. Lo terminaron de grabar pocas semanas antes de su muerte. Por eso, cuando lo ves hoy, ves a un Walter Mercado anciano, en silla de ruedas, frágil, pero todavía con la sonrisa de siempre y todavía pidiendo aparecer maquillado y vestido con capa en cada escena, como si supiera que esa iba a ser la última manera en que el mundo lo iba a ver, y como si quisiera asegurarse de que esa imagen final fuera la suya. Walter Mercado vestido de Walter Mercado, hasta el último cuadro. Lo que la prensa hispana nunca terminó de reconocer en vida, el documental lo hizo después de su muerte. Reconoció que detrás de las bromas, detrás de las imitaciones burlonas, detrás de los chismes de revista, había un artista que había construido algo único. Una manera de hablarle al televidente con dulzura. Una estética que mezclaba la magia con la elegancia. Una forma de ser que no tenía que pedirle permiso a nadie para existir. Y un mensaje, repetido mañana tras mañana durante medio siglo, que muchas familias hispanas inmigrantes en Estados Unidos guardan como tesoro emocional. Mucho, mucho amor. Hoy, casi 7 años después de la muerte de Walter Mercado, sus sobrinas Danette, Betty, Aida e Yvonne siguen publicando sus predicciones diarias en la página web oficial. El museo que prometieron está en proceso de construcción. Y Willy Acosta sigue viviendo en San Juan, retirado, dando ocasionalmente entrevistas en las que habla con cariño de los 50 años que pasó al lado del astrólogo más famoso de América Latina. No se quejó nunca de no haber sido reconocido públicamente como pareja. No reclamó nunca herencia más allá de lo que Walter le había dejado en privado. Solo siguió siendo lo que fue durante medio siglo. El amigo, el hermano, el compañero, el hombre que sabía todos los secretos. Bill Bakula, según los archivos disponibles, sigue vivo. Tiene su empresa todavía operando. Y según el acuerdo legal de 2013, conserva el derecho de usar el nombre Walter Mercado para ciertos productos de juegos en mercados internacionales, fuera de Puerto Rico. Lo que él hizo durante 30 años con la imagen de Walter Mercado, lo que su empresa explotó del archivo del astrólogo, lo que se llevó durante el periodo más lucrativo de la carrera, eso ya no se puede deshacer. Walter no recuperó esos años, ni esos millones, ni esa salud,
Murió, en términos económicos, con una fracción de lo que su carrera había generado. Pero murió con algo que Bakula nunca tuvo. Murió siendo Walter Mercado. Murió siendo amado por millones. Murió rodeado en sus últimos días por personas que estuvieron con él porque querían, no porque les pagaban. Murió en su isla. Murió con su capa. Murió con la frase "mucho, mucho amor" todavía resonando en algún lugar de cada hogar latino del continente. Esta historia tenía que contarse. Tenía que contarse porque demasiada gente recuerda solo los memes y se quedó sin saber lo que pasó después de que dejó de aparecer en Univisión. Tenía que contarse porque las víctimas silenciosas de esta historia, esa novia muerta en un avión en 1968, cuyo nombre nunca conocimos, esa madre catalana, Aida Salinas, que le enseñó que ser diferente era un regalo, ese asistente Willy Acosta, que dedicó 50 años de su vida sin pedir nada a cambio, todos esos rostros merecen estar en la historia oficial de Walter Mercado. No en la versión que la prensa rosa hispana contó, en la versión completa. Y tenía que contarse, sobre todo por algo que tiene que ver contigo. Si tú creciste con Walter Mercado en tu televisión, si tú escuchaste mucho, mucho amor cientos de veces en tu sala de Hialeah, de Houston, de East Los Ángeles, de Brooklyn, de Caracas, de Buenos Aires, de Lima, de Bogotá, de México, de cualquier ciudad hispana del planeta, una parte de tu memoria emocional está construida con la voz de ese hombre. Te guste o no, creas o no en astrología, Walter Mercado fue durante décadas la voz que cerraba la noche en tu casa. Y esa voz se fue una noche de sábado, en un cuarto de hospital de San Juan, cuando las personas que más lo amaban en este mundo salieron por unos minutos a tomar aire. A todas las mujeres y hombres mayores que me están escuchando desde Miami, desde Houston, desde Nueva York, desde Los Ángeles, desde Chicago, desde San Antonio, desde Phoenix, desde cualquier rincón de Estados Unidos donde un televisor en español alguna vez transmitió las predicciones de Walter Mercado, gracias por haber llegado hasta el final. Gracias por darme estos minutos para honrar a un hombre que fue parte de su familia sin haber sido familia. Gracias por compartir conmigo el silencio que durante décadas la prensa rosa no le dio. Cuéntame en los comentarios. ¿Dónde estabas tú la primera vez que viste a Walter Mercado en la televisión? ¿En qué cocina? ¿En qué sala? ¿En qué casa de cuál ciudad? ¿Le creías sus predicciones o solo te quedabas escuchando porque te gustaba su voz? ¿Hubo algún horóscopo que te marcó? ¿Alguna predicción que efectivamente se cumplió? ¿Alguna frase suya que todavía repites? Quiero leerte. Quiero saber dónde guardaste el recuerdo de Walter Mercado en tu memoria. Porque entre todos los que estamos aquí esta noche, vamos a reconstruir la memoria colectiva del hombre que durante medio siglo nos repartió paz, mucha paz, pero sobre todo, mucho, mucho amor. Y antes de cerrar, déjame dejarte algo más. Walter Mercado murió un sábado de noviembre. Eligió morir solo cuando los suyos salieron del cuarto. Pero esa misma elección la han tomado, en circunstancias muy parecidas, y por motivos similares, otros íconos del entretenimiento hispano que tú conoces y admiraste. Personajes que tuvieron en su vida un Willy Acosta. Personajes que tuvieron un Bill Bakula.